Patria se abre la sesión del día de hoy. Sí, que pasen nuestros invitados igual, ¿ya? ¿Viste este tema de la auditoría? ¿Esta es la auditoría nueva hecha por la empresa de acá o por una de afuera? La de afuera. No, a mí no soy No, patrones, me acaba de decir patrones por ella, sí. ¿Quién viene de la subsecretaría? ¿Alguien? ¿No? No, ok. Secretario, ¿tenemos cuenta? Señor presidente, se han recibido 3 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, remiten antecedentes sobre programas de asentamientos precarios, condominios sociales y su entorno, procesos de reconstrucción referidos a las catástrofes acaecidas en el país y cronograma de los llamados a postulación a los distintos programas habitacionales. También hay 3 oficios de diversas reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas. Y finalmente el señor Ministro de Bienes Nacionales remite un informe sobre ventas y transferencias a título gratuito de propiedades fiscales realizadas por esa cartera en el año 2019, todo en el marco de la Ley de Presupuestos. Por otra parte, señor presidente, en la sesión anterior, el presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria hizo una presentación en la cual señaló que respecto de la tramitación del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria no se había acogido ninguna de las propuestas formuladas por esa entidad respecto de ese asunto. Sobre el particular y atendido el acuerdo adoptado por la Comisión en la sesión referida, la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica La Paz, hizo un exhaustivo informe que después el representante del Ejecutivo, don Gonzalo Gacitúa, y yo también como secretaría leímos y confrontamos que efectivamente todo lo que salía ahí está correcto, lo que arroja que de las 25 observaciones que en definitiva planteó esa entidad, en 16 de los casos, esto es un 64%, la materia propuesta está considerada en el proyecto, total o parcialmente. Y en los 9 casos en que la materia no fue acogida, se debió a 2 razones principales, y que es lo que suele suceder en la tramitación de todo proyecto de ley. Esto es que hubo opiniones en contrario por parte de otros invitados, de la multiplicidad de invitados que concurrieron respecto a ese proyecto, o bien la comisión técnicamente, toda vez que esto se analizó específicamente también por los asesores del Ejecutivo, los asesores de los señores senadores, estimó que se justificaba una opinión distinta. O sea, en resumen, reitero que el 64% de las propuestas de la entidad sí fueron acogidas, total Bien, o parcialmente. Bien, secretario. En todo caso, senadores, queríamos hacer mención, y el Ejecutivo que está acá también, un poco a la irresponsabilidad con la cual a veces se hacen planteamientos en las comisiones cuando se trata de tramitaciones de proyectos de ley. Y evidentemente el presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, ausente a lo mejor de un análisis profundo, verá, lamentamos profundamente, porque cuando hacemos invitaciones de actores a exponer temas, lo hacemos con lo mejor de los ánimos y con la mejor voluntad para escuchar opiniones, para escuchar ideas, para escuchar aportes. En esta ocasión lamentamos profundamente que esto haya acontecido de esta manera y que además está circunscrito en un ámbito de absoluta falsedad en las expresiones que hizo el presidente al señalar que ninguna de las opiniones de este colegio había sido considerada, y que tras el análisis legislativo que se realiza, ¿no es cierto?, por los entes técnicos nuestros, detectan la absoluta tema en contrario respecto de ese particular.
incluso aún más, no existiendo obligación tampoco de tener por qué considerar, ¿verdad?, las opiniones de cualquier gremio, porque no necesariamente puede ser coincidente una opinión con respecto a la idea matriz de un proyecto, o que a veces las opiniones son directas y abiertamente, ¿no es cierto?, incluso a veces contrarias a lo que se pretende realizar. Lamentamos profundamente, pero esperamos que esto se le va a hacer llegar por escrito, evidentemente, a la entidad gremial, objeto que también por esa misma vía hagan las aclaraciones pertinentes, ya que queremos tener nosotros, más aún con entidades que se dedican a la tramitación de proyectos que son significativos, como el caso de la vía en comunidad. Creo que necesitamos un diálogo mucho más fructífero, mucho más proactivo y también mucho más objetivo. Así es que me parece bien que se le hagamos llegar, secretario, esas respuestas tal cual como lo concordamos la otra vez, pero creíamos prudente expresarlo públicamente también ante la expresión pública que hizo el presidente del colegio, que aquí no se había hecho mención a ningún aspecto de las propuestas y que hoy día ha quedado absolutamente claro que no es efectivo. ¿Qué otro tema tenemos, secretario, hoy día? Señor presidente, vamos a continuar hoy día con el análisis del proyecto que modifica la ley 20.808, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía, para lo cual Gonzalo Gacitúa, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha preparado un documento para seguir avanzando en la búsqueda de una solución de esta materia, señor presidente. Bien, pues Gonzalo, tiene la palabra nuestro asesor y además le damos la bienvenida a la gente de la Asociación Chilena de Municipalidades, los asesores de la biblioteca y los asesores también de los senadores que nos acompañan. Bienvenidos todos. Gonzalo. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, la idea de esta presentación es hacer un nuevo barrido del proyecto de ley que presentó el senador de Urresti y otros senadores, pero también hacer mención a materias que han salido durante esta discusión en general, que se han mencionado por algunos invitados y que se conectan con otro proyecto de ley que está en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que está muy vinculado con este tema. Entonces, a medida que avance la presentación, voy a ir haciendo esas conexiones. Bueno, primero, antes de avanzar con la presentación, sobre el proyecto de ley sobre costo de la red interna de telecomunicaciones. Siempre hemos estado hablando de los ductos, pero más allá de solo el ducto, la nueva normativa en esta materia habla de una red interna de telecomunicaciones, que más allá del ducto es un sistema que contempla ductos, cables, cámaras de conexión, etcétera. Y entonces parece más pertinente que hablemos directamente de la red interna de telecomunicaciones más que de los ductos, como un tubo vacío. No me está resultando pasar la presentación. Ahí pasó. Ahí está, ya. Entonces, primero hacer una revisión general. Ya, súper. Hacer una revisión general de cuál es el antecedente que origina el proyecto de ley que presentó el senador Durresti y otros senadores, el objetivo de ese proyecto y el contenido de esa moción. ¿Cuál fue el antecedente? Aquí en términos muy resumidos, pero está señalado en la moción. El senador menciona que hay algunas entidades patrocinantes que estarían exigiendo a comités de vivienda un pago adicional para el cumplimiento a la nueva exigencia impuesta por la ley 20.808. No nos consta que esto sea así efectivo, que haya muchas entidades patrocinantes que lo estén, pero esa es la razón de ser que origina la discusión. Efectivamente también se recibió en audiencia un comité que explicó las dificultades que está generando esta materia. Entonces, a propósito de ese diagnóstico, el objetivo que se plantea en ese proyecto de ley es precisar en la ley, en la 20.808, que modifica la ley 18.168, que es la Ley General de Telecomunicaciones, precisar que la necesidad de contar con ductos para servicios de telecomunicaciones es una responsabilidad que debe asumir la empresa como parte de su proyecto. ¿Y cómo aborda ese objetivo el proyecto de ley? Incorporando un inciso en el artículo primero transitorio. Ya lo conversamos que quizás no era ahí el lugar donde tenía que quedar, porque eso es para los proyectos existentes y el proyecto está más bien enfocado en los proyectos nuevos, pero incorporar el siguiente inciso, que diga: para el caso de los condominios sociales, este gasto en ningún caso podrá significar un mayor aporte de los beneficiarios. Eso es lo que plantea el proyecto de ley. En la discusión que hemos tenido, igual han salido otros temas que creemos que igual es bueno abordarlos integralmente. Y ahí es donde aparece también el otro proyecto de ley. Entonces, primero, recapitulando en cuanto a qué dice actualmente la normativa. Respecto a la exigencia de que ciertos proyectos deban contar con una red interna de telecomunicaciones, eso quedó consagrado en el artículo 7º ter de la ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, que se agregó por la ley 28.808, y que esa ley se originó
como consecuencia de una recomendación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por los conflictos que había principalmente con la televisión por cable más que por internet. Atendía la época en que se empezó la tramitación de esta ley, porque se habrá publicado el 2015, si no me equivoco, pero tuvo una tramitación más o menos larga. Entonces, cuando empezó era más bien originado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en la contratación de servicios de cable muchas personas habían reclamado que había monopolios en los edificios porque estaban cableados por un solo operador y uno quería cambiarse a otro operador y no era posible. Ese es el origen de la ley. ¿En qué términos quedó consagrado? Que en todo proyecto de loteo o de edificación conformado por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, destaco esa frase por el otro proyecto de ley que se tiene alguna propuesta con eso, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, debe velarse por la libre elección de cada unidad en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones. Y el segundo inciso agrega que para efectos de lo anterior, los proyectos que consideren instalaciones de telecomunicaciones, también destaco esa frase porque es objeto del otro proyecto de ley, deberán contar con la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas, de conformidad con la normativa técnica respectiva. La obligación rige tanto para instalaciones interiores como exteriores, independiente de la naturaleza de los bienes en que éstas se emplazan. Tiene otro inciso, pero que no tiene relación con la materia de este proyecto, así que no lo cito. ¿Cuáles son las observaciones respecto de esto? Primero, que esta obligación de contar con la capacidad necesaria para suministrar los servicios en condiciones competitivas ya fue objeto de reglamentación por el Decreto Supremo 167 del 2016, que se publicó en el Diario Oficial del 2018. Ese es un decreto que es de transporte y telecomunicaciones, pero suscrito también por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que se establecen las especificaciones técnicas de la llamada red interna de telecomunicaciones. Era lo que les comentaba al comienzo. No es solo un ducto, es el concepto de una red que todo proyecto debe tener. ¿Qué ha pasado con esto? Observaciones respecto de esta obligación, esta nueva obligación legal. La ley contempló esta regla de que se trate de proyectos que consideren instalaciones de telecomunicaciones. Y esa frase ha traído algunas dificultades de interpretación en su minuto, y lo hace presente el senador Durresti en su moción. Tiene que ver con si el proyecto contempla que tenga la posibilidad de conectarse a TV cable, internet, etcétera, dejando la posibilidad de que no lo tuviera, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque hay proyectos que no lo requieren, o sea, proyectos de loteo, de condominio, que son de estacionamiento, de bodega, etcétera, que uno no necesita tener teléfono ni internet. Pero también deja abierta la posibilidad de que haya proyectos habitacionales o otros usos que tampoco requieran o tampoco contemplen esas instalaciones de telecomunicaciones. Quizás en la lógica de TV cable hay una forma de verlo, pero claro, cuando ya hablamos de internet y de la brecha digital, etcétera, y ahí quizás es bueno que citar nuevamente a Subtel para que hablemos de ese tema nuevamente, quizás es distinto. Sí es necesario que determinados proyectos que tienen ciertos usos no haya esta distinción que puedan o no considerar instalaciones de telecomunicaciones. Y otra observación que hay es que habla de todo proyecto de loteo que tenga varias unidades y no hace distinción ni establece expresamente excepciones o reglas especiales, por lo que todo proyecto de loteo de edificación con 2 o más unidades debe dar cumplimiento a las mismas exigencias de la red. Y eso también ha traído ciertas dificultades y puede llevar a la aplicación o a exigencias desproporcionadas dependiendo de la escala del proyecto o el emplazamiento que tenga. Aquí inserté esta imagen porque esta está en la minuta que envió Subtel hace un par de semanas, que se dio cuenta acá en esta comisión. Está contenida también en el reglamento, pero que sirve para ilustrar cómo funciona esto de la red interna. Entonces hay primero una cámara de acceso, hay el número 1 abajo, la canalización externa, la cámara de paso, canalización interna, las salas de operaciones interior y superior, en la lógica de que algunos servicios podrían llegar por cableado subterráneo, otros podrían llegar de manera aérea a través de antenas. Entonces todo eso tiene que estar conectado en una columna vertebral que forma parte de los bienes comunes de, en este caso, un edificio en altura. Y después se ramifica hacia los lados la red interna de la vivienda, digamos, la canalización interna al interior de cada unidad. Eso es esquemático claramente, pero un poco para ilustrar el concepto. ¿Cuáles son las propuestas que están contenidas en el otro proyecto de ley en trámite? Ese proyecto, si no me equivoco, lo tenía abierto acá, pero es de los senadores que integran la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Sus autores son, le digo al tiro, lo tenía aquí. Fue presentado por los senadores señor Chaguán, señora Rincón y señores Coloma, Galilea y García Huidobro. ¿Ya? El boletín 13.073. Entonces, ¿qué hace ese proyecto de ley?
Respecto de la frase, los proyectos que consideren instalaciones de telecomunicaciones, en esa moción parlamentaria se propone eliminar la frase. Así que quede directamente, en todo proyecto de lote de edificación conformado, el otro. Para efecto de lo anterior, deberán contar con la capacidad necesaria para que diversos operadores puedan suministrar sus servicios, sin esa distinción, sin perjuicio que después agrega otro inciso, que lo vamos a ver. En cuanto a la exigencia de que se trate de proyectos que contemplen varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, esta moción parlamentaria propone ampliar el alcance de la exigencia legal agregando otro inciso. Esto lo explican en la moción parlamentaria. Como la exigencia era para aquellos proyectos que contemplaran varias unidades enajenables o dominio exclusivo, se generaba un problema con aquellos proyectos que no tienen esa lógica, que hay un proyecto de un único dueño, donde, por ejemplo, todas las viviendas son para arriendo, que los hablamos también a propósito del proyecto de copropiedad. Entonces, en esos proyectos, como las viviendas no son varias unidades enajenables, podrían no tener esta exigencia. Lo que plantea ese proyecto es que el acceso a las telecomunicaciones es para un propietario, para un arrendatario, para cualquier persona que habite esas viviendas. O sea, el tema de que sea una unidad enajenable o dominio exclusivo no deberá ser relevante para efectos del acceso a las telecomunicaciones y garantizar la libre competencia de esos usuarios. Entonces, a propósito de eso, se incorpora este inciso, que dice: lo previsto en el presente artículo será también aplicable a aquellas unidades funcionales que formen parte de una sola unidad de dominio exclusivo o unidad enajenable, como en el caso de los centros comerciales, ponen ese ejemplo, o edificios destinados al arriendo de unidades de forma permanente, sea con fines habitacionales o comerciales. También dice, arriendo de unidad de forma permanente, porque claro, un hotel también es arriendo de una unidad, pero no es de forma permanente. Está más bien pensando en el arriendo de vivienda de forma permanente, pero que no hay unidades de dominio exclusivo. Bueno, también debieran tener esos edificios una red interna de telecomunicaciones, porque al final la razón de ser es el usuario de los servicios de telecomunicaciones que requiere tener la libertad de elegir al prestador que estime pertinente para los servicios que requiere. Siguiendo con esta idea de la red interna de telecomunicaciones, agregué esta lámina con otras propuestas que podrían analizarse en el marco de este proyecto de ley, porque el proyecto de ley del senador Durresti está esta idea solamente de que el costo no sea a cargo del beneficiario. Pero eso podría quedar como una declaración en la ley, pero finalmente hay otros matices que habría que precisar o resolver. Primero, analizar la posibilidad de incluir ciertas excepciones o un régimen especial o transitorio para el cumplimiento de las exigencias de la red interna respecto de ciertos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí aparecen, por ejemplo, los proyectos rurales, de 2 viviendas en un sector donde no llegan servicios de telecomunicaciones, donde el proyecto va a tener esta red con cable, etcétera, pero finalmente tampoco hay una red externa que vaya a llegar a ese lugar con un costo para ese proyecto que podría no ser pertinente ni necesario en circunstancias que el acceso a las telecomunicaciones podría garantizarse por otros mecanismos de fomento de Subtel para subsidiar zonas extremas, etcétera. Entonces, que quizás ahí el tema no es la libre competencia que tiene que darse en un sector densamente poblado, donde hay varios operadores y algunos no podían entrar porque había un monopolio de uno de los operadores, o eso es muy distinto a un sector rural que no tiene acceso a las telecomunicaciones. No estamos diciendo que no tengan que tener una solución, pero quizás esa solución pasa por otro tipo de medidas, no porque el proyecto en sí tenga un ducto con un cable, porque eso tampoco le va a garantizar, ese edificio va a ser recibido, pero la persona tampoco va a tener acceso a Internet por el hecho de que el edificio tenga un cable dentro de un ducto, digamos. Y el régimen especial o transitorio también tiene que ver con lo que hemos hablado de los proyectos que tienen subsidio, porque finalmente, está bien, no es a costo de los beneficiarios, debería acordarse esto en esta comisión, y cuando uno dice que es con cargo a la empresa constructora, bueno, al final de cuentas, cuando son proyectos, por ejemplo, los del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, esos proyectos se financian con recursos del Ministerio. Entonces, el adaptar los recursos disponibles para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda a este tipo de exigencias nuevas que aparecen por la ley genera una dificultad. Una dificultad que también estamos analizando los costos exactos que implica, pero quizá un régimen transitorio permitiría discutir de buena manera si en la ley de presupuesto debiera incorporarse alguna partida especial para financiar este tipo de costos. Nos pasa con este tipo de costos, pero también con otros derivados de otro tipo de exigencias. Un plan de descontaminación también genera ciertas exigencias a las viviendas, pero el Fondo Solidario sigue teniendo tiene que con esos mismos recursos cumplir con nuevas exigencias legales, y ahí se genera una dificultad para la aplicación y el cumplimiento de estas exigencias. Entonces, buscar
y a eso venimos a esta sesión, a plantear este punto, a ver si es que les parece pertinente que exploremos una posibilidad de incluir algún tipo de artículo transitorio o artículo nuevo que haga ciertas distinciones donde esta regla general de todo proyecto de loteo de edificación con más de una unidad tenga que tener esta exigencia. Bueno, quizás hay algunos proyectos que deban tener el ducto y el cable que haga de cargo de otro, y que el proyecto de vivienda tenga que hacerse cargo, perfecto, de la red interna, que exista el ducto para que después haya un cable y no haya tampoco el problema de que no tengo por dónde pasar porque nadie dejó reservado un espacio para pasar y no tengo cómo llegar al quinto piso. Ya, perfecto, está el ducto con la llamada laucha, digamos, que no es el cable, sino que es un alambre que finalmente para que después alguien instale el cable cuando haya que contratar el servicio de telecomunicaciones. Y eso va de la mano con revisar con detención las exigencias técnicas aplicables a las viviendas con subsidio y explorar la posibilidad de simplificar, que es lo que estoy diciendo, simplificar las exigencias de la red interna, especialmente en viviendas rurales y de pequeños condominios. El proyecto de pequeños condominios es un programa que tiene el Ministerio que en un sitio que tenga ciertas dimensiones, por ejemplo las poblaciones 9×18, donde ya hay una vivienda y donde con un proceso de densificación uno podría contemplar 3 viviendas, quizás 4, pero pongamos que un pequeño condominio de 3 viviendas, donde lo más probable es que esas 3 viviendas sean del propietario original más familiares. Suele repetirse ese patrón en los pequeños condominios, porque es viviendas que tienen familias allegadas que son del mismo núcleo familiar y que se consolida esa situación con un nuevo edificio. Por lo tanto, lo más probable es que en esos pequeños condominios el tema de Internet sea la contratación de un solo servicio para todo el condominio. Entonces, la verdad es que lo importante es que exista la posibilidad de que llegue alguna de las empresas de telecomunicaciones, pero que tenga que cumplir con las mismas exigencias de un edificio de 20 pisos, puede estar algo desproporcionada esa exigencia. Lo mismo con las viviendas rurales que habíamos comentado. Para no someterlo a exigencias desproporcionadas o innecesarias. También en la lógica, y quizás sería bueno, lo planteamos, en la lógica del avance de las telecomunicaciones también. Algo creo que hemos conversado, porque aquí estamos hablando de una red que tenga un cable, un coaxial, una fibra óptica, pero por otro lado está avanzando todo el tema de acceso a Internet de manera inalámbrica. Por lo tanto, todas las exigencias que tengan que ver con estos cables, etcétera, son inversiones que pueden ser muy pertinentes y necesarias, pero que también en el transcurso del tiempo hace que podrían no ser necesarias, estar exigiendo algo que tiene un costo y que puede estar destinado a no tener una utilidad futura. No sé si en un futuro inmediato o mediato, ahí no soy el experto, quizás invitar a alguien que pueda... Pues entonces ver si es que alguien que esté desarrollando este tipo de tecnologías puede venir a ilustrar respecto de cómo avanza, cómo se proyecta el avance de este tipo de tecnología y para poder calibrar de buena manera las exigencias de esta red interna de telecomunicaciones. Eso es el primer tema, los proyectos que deben contar con una red interna. Pero hay otra materia que no está en el proyecto del senador Durresti, pero que sí está en el proyecto de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, y que también ha tenido alguna dificultad de aplicación práctica, quizás sea bueno abordarlo a propósito de que estamos discutiendo este tema, que es la exigencia de inscripción de los proyectos en el registro de proyectos inmobiliarios que lleva Subtel, el RPI. Cuando se publicó la ley, uno de los diagnósticos era que era necesario que las empresas de telecomunicaciones se informaran oportunamente de que alguien iba a desarrollar un proyecto para que pudiera hacer las inversiones necesarias para llegar a ese proyecto, especialmente cuando es un proyecto de crecimiento urbano en extensión. Por ejemplo, una ciudad va a crecer a través de un loteo, un condominio, y claro, las empresas tienen que extender su red externa hasta ese proyecto. Entonces era relevante, y hacer inversiones probablemente dentro del proyecto también. Entonces era importante que las empresas supieran oportunamente que un proyecto se iba a desarrollar. Entonces se dijo, bueno, vamos a crear un registro de proyecto inmobiliario donde usted tiene que inscribir ese proyecto para que las empresas sepan y puedan extender sus redes y llegar oportunamente a esos loteos y no 2 años después cuando la gente ya esté viviendo ahí. Entonces se estableció este artículo. Para los efectos de lo expuesto en el artículo anterior, los titulares de los referidos proyectos deberán inscribirlo en un registro público y electrónico que será implementado y mantenido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el objeto de que los operadores de telecomunicaciones puedan adoptar las medidas pertinentes para prestar sus servicios en dichos proyectos. Y se agregó esta frase: el cumplimiento de lo anterior deberá verificarse para efectos de la recepción definitiva de las obras. Quedó vinculado a la recepción. Un reglamento dictado por el Ministerio con la concurrencia de vivienda regulará la forma de inscripción de los proyectos, la oportunidad que debe llevarse a cabo, los supuestos que están eximidos
y los aspectos técnicos. Eso, lo relevante, bueno, la remisión al reglamento es relevante porque después el artículo 9 del DS 167 aborda este tema y establece que una vez hecha la solicitud del registro, el RPI generará un comprobante y los antecedentes del proyecto serán visibles en el registro para los proveedores de servicios de telecomunicación y pueden adoptar sus decisiones y extender sus redes hacia allá. Y se agregó esto: obtenido el respectivo permiso de loteo o edificación y dentro de un plazo de 30 días, el titular del proyecto inmobiliario deberá incorporar copia de este a la solicitud de registro en el registro. Entonces, se inscribía el proyecto en el registro antes de tener permiso, ¿ya? Se iba a pedir el permiso a la dirección de obra y obtenido el permiso hay que ir a presentar ese permiso al registro para que las empresas de telecomunicaciones también sepan, este es un proyecto que ya tiene permiso. No es solamente una idea de un proyecto, es un proyecto que tiene permiso. Validados los datos ingresados, en la solicitud de registro respecto a los antecedentes contenidos en el permiso se entenderá perfeccionado el registro del proyecto en el RPI, siendo en ese momento visible para el público en general. A partir de este momento, el titular del proyecto inmobiliario podrá imprimir el certificado que acredita su registro en el RPI necesario para la recepción definitiva del respectivo proyecto. De no registrarse el proyecto dentro de los 30 días indicados, no podrá imprimirse el referido certificado. ¿Qué ha pasado con esto? Que ha habido... A ver, si bien Subtel con el Ministerio de Vivienda hicieron varias capacitaciones en distintas regiones para explicar esto, como una exigencia que está en un decreto distinto a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, una ley distinta a la ley general, ha pasado que hay dificultades de cumplimiento con esto de haber presentado dentro de los 30 días del permiso. Por distintas razones. Puede ser que el director de obra dijo, perfecto, otorgo el permiso, pague los derechos municipales y venga a retirar el permiso. La persona va, paga sus derechos municipales y entre que paga eso y le llega a la dirección de obra pasan varios días, después le dan el permiso con la fecha del momento que pagó, ya perdió varios días y quedó fuera de los 30. A ver, ¿esto se puede arreglar vía reglamentariamente? Sí, cambiando el plazo de 30 a 90, quizás dando un plazo más holgado, podría resolverse así. El tema en términos legislativos podría estar más por esta idea de que el cumplimiento de lo anterior deberá verificarse al momento de la recepción. Entonces el otro proyecto de ley dice, ¿sabe qué? El tema tiene que quedar vinculado al permiso y así nos evitamos este problema de que un proyecto se está construyendo y cuando vaya a pedir la recepción, lo que podría, el peor de los escenarios, es que el proyecto está completamente ejecutado y que el director de obra le diga, no, usted no tiene el registro hecho, por lo tanto no le puedo recibir el proyecto. Que es un error administrativo, efectivamente, deberá haberlo subsanado de alguna otra manera, pero el edificio ya está construido. Entonces, pareciera más pertinente la propuesta que hacen en ese otro proyecto de ley, que es modificar este artículo 7.4, reemplazando la frase el cumplimiento de lo anterior deberá verificarse para efectos de la recepción definitiva por la siguiente. El cumplimiento de lo anterior deberá acreditarse al momento de solicitar el permiso de edificación y se verificará con motivo de la recepción definitiva de las obras. Entonces, finalmente lo que está planteando es que la inscripción en el registro de proyectos inmobiliarios es un requisito para obtener el permiso de edificación y no está vinculado a la recepción, porque si no ahí genera una distorsión. No tiene que ver directamente, no está contemplado en el proyecto del senador Durresti, pero estimamos que si ya estamos analizando esto y tiene que ver con la obtención de permisos de edificación, que es una materia propia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, quizás es pertinente que lo analicemos en el marco de este proyecto y buscar una solución. Quizás es esta, quizás es una distinta, pero quería dejar planteado el tema. Y eso era un barrido general de un proyecto que es simple, pero que tiene sus dificultades de aplicación práctica. Eso. Bien, gracias, Nicolás. Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Quedan evidentemente la necesidad de realizar algunos acotamientos respecto del particular, así que vamos a dar la palabra a algunos senadores y llegar a algunos acuerdos sobre ese procedimiento. ¿Ya? Senador Montes. Gracias, presidente. Yo la sesión pasada no pude estar hasta el final porque tenía comisión de Hacienda, pero yo tengo un problema que creo que no es puramente operativo, que es conceptual. Y que, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con este tipo de redes, sino con otras redes. El alcantarillado y el agua. El alcantarillado y el agua, la red, durante mucho tiempo fue responsabilidad del proveedor. Cuando se privatizó, dejó de tener la responsabilidad del proveedor y quedó que el proveedor solamente tenía responsabilidad hasta la red principal fuera del condominio. Y de ahí para adentro la asumía las personas
del condominio. Esto que parece una cosa menor, en el caso de los condominios de vivienda social es un tremendo problema. Cada visita de Agua Andina, en el caso de Santiago, para revisar el problema, son 34.000 pesos por cada visita. Porque no tiene responsabilidad ni en la mantención ni en inversión respecto a eso. Entonces, las preguntas que a mí, esto en este caso, en el caso del alcantarillado y el agua, si ponemos otro caso que es distinto, que es el gas decidió no invertir en los condominios de vivienda social porque no le es suficientemente rentable. Y nosotros sabemos que eso no debería ser voluntario, debería ser obligatorio, porque el sector donde la ley no permite tener balones de gas en los edificios, pero tienen balones de gas porque no hay otra alternativa. ¿Y cuándo hemos puesto una obligación? La vez que lo intentamos se resistieron con todo, dijeron que lo iban a cumplir y no lo han cumplido. Y el tercer problema son todas estas redes modernas, televisión y redes modernas. Lo que ha ocurrido con esto es que las empresas no toman en cuenta en absoluto a los propietarios. Y simplemente negocian con uno, con otro, y arrasan. No estoy hablando de los edificios nuevos, etcétera, donde ahí hay a veces acuerdo con la empresa constructora, en realidad. Bueno, son tres tipos de servicios distintos. Entonces a mí me surge la siguiente cuestión. ¿Quién es el propietario de la red? Si el propietario son los que viven, los copropietarios, al usarla una empresa debería contribuir con algo, porque está usándola. Y por lo menos debería estar a cargo de la mantención el que lo usa. Hoy día no es ni propietario, o sea, no está claro quién es el propietario. Cuando llega el proveedor del servicio simplemente no paga nada, ni pregunta siquiera. Debería haber una tremenda sanción el que no concuerda esto. Y algo tiene que estar en la mantención y en esto. Entonces, a mí esto no se resuelve solamente con que la responsabilidad de construir estas redes sea del proyecto original, que es un poco lo que entiendo que está quedando, que me parece bien. Pero si así es, el propietario pleno es el condominio, y por lo tanto cualquier empresa de usarlo tiene que pagar algo para la mantención. Para los que no saben, en los condominios de vivienda social el mayor problema son las tapas de los alcantarillados, que se rompen las tapas porque son de mal estándar, de mala calidad, y eso provoca problemas en la red, se tapan y después abrirlo, tienen que ir con la bolita esa que va a Agua Andina, la bolita de acero, que cobran carísimo, no solo por la visita, de aquí hay un servicio adicional. Entonces hay una zona bastante descontrolada. Entonces, yo ya, dado que estamos en este proyecto, que todos tratemos de resolver conceptualmente. Yo sé que detrás de esto, aunque parezca absurdo, está el concepto de propiedad privada. Las empresas, cuando se privatizaron, se creyeron dueñas de todo. Ustedes saben que los postes en las calles son propiedad de las empresas, hasta que Lago lo cambió. Y dijo que no, de cuando Lago fue ministro de Obras Públicas, ahí cambió la ley. Yo me acuerdo del proyecto a partir del cual se provocó. Porque era así, o sea, ellos eran propietarios del bien nacional de uso público. Son propietarios de las que se privatizaron en unas determinadas condiciones distintas a las otras. Posteriormente esto no es así. Sabes que por cambiarlo, cuando llega a Obras Públicas y dice voy a hacer una vivienda, voy a hacer una obra, le cobran, la empresa, por el solo hecho de decidir cambiarla, le cobra carísimo, por perder el puesto cuando era propietario. Le cobra como propietario, no como servidumbre, sino como propietario, el poste, por ejemplo, y el lugar no está instalado. Entonces yo no sé si le pudiéramos dar un poco de vuelta al tema conceptual para aclarar sin lugar a dudas cómo es la cuestión, ¿ya? Y que nos sirva para este caso y para otro. Yo solo termino con lo siguiente. Con Agua Andina, en el caso de la Metropolitana, llegamos a un acuerdo que Agua Andina se iba a hacer cargo de las redes interiores siempre y cuando el Servio modernizaba las tapas y el vínculo y la unión de las cañerías de la red con cada uno de los departamentos. Se hizo en algunos casos. Eso no lo terminó de implementar el Servio, porque sería una cosa maravillosa, porque ahí estamos volviendo a un acuerdo de servicio con una empresa monopólica como la de agua, porque totalmente monopólica y no tiene responsabilidad. Yo quería solamente, presidente, abrirme para ese tema. Yo reiterar, presidente, lo que dije la vez pasada, que creo que este proyecto, que tiene solo un artículo, puede permitirnos poder mejorar ciertas normativas que en la aplicación de la ley, digamos, madre de todo esto que tiene que ver con el cableado, en la práctica se ha visto, y aquí lo dijo específicamente, digamos, el abogado del MIMBU, que requiere ciertos ajustes. Yo creo que el espacio
tendría sentido, en mi opinión, hacer el trabajo con los expertos. Biblioteca ya también entregó algunos informes que podrían permitir hacer un buen análisis e incorporar otros articulados, incluso otros proyectos como estabas mencionando tú ahora. Bien, vamos a pedir algunas acciones. Primero, ver cómo conversan los dos proyectos, ¿verdad? Me refiero al de acá con el que está en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Le vamos a pedir a lo mejor a los autores a ver si podemos llegar a algún punto de encuentro preliminar respecto a qué tratamiento le podemos dar a los proyectos en su conjunto. Entiendo también, como dices tú bien, Gonzalo, ¿verdad?, respecto de estas excepciones, ¿verdad?, que necesariamente hay que poner cuando se trate de afectaciones, que no estamos hablando de un gran número, pero que se establecen requisitos que a lo mejor pudieran ser un poquito más inoficiosos y que habrá que establecer ahí alguna, y en ese sentido sería bueno que ustedes avanzaran en alguna propuesta concreta del perfeccionamiento de ese ámbito. Lo tercero es también, efectivamente, a lo mejor sería bueno hablar con la Subtel, se me imagina a mí, sobre las nuevas tecnologías y cómo también se hace parte de, a lo mejor habrá que poner en algún minuto que a futuro se podrán considerar también las innovaciones que tecnológicamente pudieran acontecer y que el día de mañana, que quede listo al tiro, ¿no es cierto? Que no haya... Bajo de Mena no hay internet y todo esto, no hay, porque no tienen obligación de poner. Imagínate. Pues. Y eso debería ser obligatorio. En muchos países es obligatorio. Sí. Si no directo, por lo menos en bueno, sabemos que hoy día no es un lujo bajo ningún punto de vista, hoy día es una necesidad y la gente gasta, ¿no es cierto?, en la provisión de todos estos servicios, por lo tanto, efectivamente habría que darle ese tema. Pero además dejemos eventualmente en la tramitación de esa norma, que si mañana hay un cambio y el ducto ya va a quedar para pasar por adentro cualquier otra cosa, menos esto, a lo mejor pudiera darse también, dejarlo contemplado. Salvemos esas cosas, vamos a hablarlo con los autores ya de las iniciativas para ver cómo podemos avanzar, corregir y a lo mejor en ese otro proyecto el Ejecutivo también podría tener un papel también interesante en esas propuestas respecto de algunos cambios, ¿ya? Sí, vamos a citar a la Subtel con respecto a las nuevas tecnologías de las comunicaciones y que cómo pudiera dejar previsto, ¿verdad?, eventualmente en esta norma también eso, y no tengamos que en 20 años más, y además como están en la velocidad de los cambios, en 5 años más o en 3 años más, empezar a poner, ¿verdad?, algunas nuevamente de perfeccionamiento a estas normas, ¿ya? ¿Acotaríamos eso mientras tanto? Sí, senador Montes. No, simplemente es posible que oficiemos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible solicitando información qué ha pasado con las redes de gas en zonas de vivienda social. Porque ellos se comprometieron, o sea, las empresas se comprometieron a que las iban a instalar. Entonces, haciendo una consulta, Okay, porque bajo qué condiciones. ¿Agregaríamos eso también entonces al acuerdo? ¿Haría acuerdo? Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.